En el ejercicio 7 de la guía, similar al ejercicio anterior, vamos a resolver partiendo de estos datos de manera desordenada, de manera distinta a como están en el ejercicio anterior, en que venía, ¿no es cierto?, de una manera mucho más ordenada la información. Las preguntas, ¿no es cierto?, como el cálculo del punto de equilibrio y calcular cantidad o precio de acuerdo a ciertos parámetros que me dan en el ejercicio. Lo primero me dice, ¿no es cierto?, hacer el estado de resultados de la situación actual. Y el estado de resultados que ya hemos utilizado varias veces, ¿no es cierto?, que es el del enfoque por el enfoque variable o enfoque directo, ¿cierto?, en que a las ventas netas, es decir, ventas sin el IVA, le resto los costos variables y después los costos fijos, y por último en este caso, ¿no es cierto?, no vamos a terminar en el resultado operacional porque me están hablando de impuestos. Entonces al resultado se le resta el impuesto y ahí recién llegaría, ¿no es cierto?, a el resultado final, que sería el después de impuestos, después de haber restado el impuesto, en otras palabras. Entonces los datos que me dan dicen que la venta es de 97, 161, 120, pero sin IVA. Entonces eso se divide por 1,19 para tener la venta neta, ¿ya? Esa es la venta sin el IVA. Me dan otro dato, 291.600 unidades vendidas, ese no lo voy a utilizar ahí. Me dicen que la razón de contribución es 35%. Recuerden que la razón de contribución es el margen de contribución, pero expresado como porcentaje de la venta. La capacidad instalada, 400.000 unidades, que es lo máximo que podría fabricar y vender la empresa en un periodo. Para este ejercicio la venta es de 291.600, pero como máximo podría fabricar y vender 400.000 unidades. Y me dicen que al final la utilidad es de aquí, de 10.350, o sea, perdón, 10.350.000. Eso, ¿no es cierto?, es el resultado final. Me dicen también que el impuesto o la tasa del impuesto es un 25%. Ahora bien, necesito estos otros datos para terminar el ejercicio, y porque para calcular el punto de equilibrio, que es la que me piden en la letra B, yo necesito los costos variables unitarios y los costos fijos totales. Entonces recordemos la fórmula: el margen de contribución, que es el que necesito para calcular el punto de equilibrio en unidades, costos fijos dividido por margen de contribución unitario. El margen de contribución unitario es el precio de venta unitario, que no lo tengo solamente las ventas totales, menos el costo variable unitario, que ni siquiera lo tengo unitario ni total, lo voy a tener que de alguna manera calcular de acá. Pero obviamente no las necesito primero para completar el estado de resultado, que es lo que me pide en la letra A, pero además los necesito para después seguir con los otros ejercicios. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿No es cierto? Solamente la venta, o en otras palabras, la primera y la última línea. Ahora, si a mí me dicen que a un valor, que sería, ¿no es cierto?, yo le voy a restar el 25%, lo que me va a quedar entonces es el 75%. ¿Cierto? Si a este valor, que sería ese, el 100%, yo le resto el 25%, lo que me queda obviamente es el 75%. Si yo conozco estos dos valores, con una regla de 3, como se dice, ¿no es cierto?, puedo calcular el de acá. Si yo sé que los 10.350.000 son el 75%, la pregunta es, bueno, pero ¿y cuánto era el 100%? Es decir, ¿cuánto era? A ver, perdón. ¿Cuánto es esta? ¿No es cierto? Porque ese que está ahí no es, porque esos 81 millones les tengo que restar algo acá para llegar a ese. Por lo tanto, ese que está ahí no es, ¿no es cierto?, el correcto. ¿Ya? Si fuera 0 y 0, cosa que no es, estaría bien 81 millones, pero resulta que aquí yo le tengo que restar algo y aquí también tengo que restar algo. Entonces, ¿no es cierto?, este va a ir cambiando. El tema es que no tengo esos valores todavía. Por lo tanto, ese que está ahí lo voy a borrar mejor porque está malo, no es el correcto. No sé cuál es.
Pero sí puedo empezar a deducirlo, ¿no es cierto?, haciendo esto de acá, que sería empezar de abajo hacia arriba, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Los 10 millones 350.000 son el 75%. ¿Cuánto es el 100%? Entonces, ¿cierto? Eso yo lo puedo calcular. Por, ¿cierto? Como se multiplican cruzados, por y dividido por este acá. Y me dice que son 13.800.000. 13.800.000. Veamos si es cierto. Si a los 13.800.000 yo les calculo el 25%, que es la tasa de impuestos, me da 3.450.000. Y voy a borrar ese valor de ahí, los 10.350.000. Los 10.380.000 menos el impuesto, aquí le voy a cambiar el signo, 10.350.000. Ah, está bien entonces. Entonces de esa manera ya puedo deducir ese monto de ahí. ¿Qué otro dato me dan? Me dicen que la razón de contribución es el 35%, o sea, eso que está acá debiera ser el 35% de algo. Acuérdense que el margen de contribución es venta menos costos variables, pero los costos variables no lo tengo. Lo que sí me dicen es que este valor va a ser igual al 35% de la venta, porque la razón de contribución es el margen de contribución, pero expresado en porcentaje de la venta. Por lo tanto, ese también lo voy a borrar y debería ese ser igual a la venta por el 35%. Entonces este de aquí lo puedo calcular al revés, es decir, ese que está ahí va a ser igual a la venta menos el margen de contribución. Es entonces el costo variable. Y los costos fijos, de la misma manera, ¿no es cierto?, por diferencia. El costo fijo va a ser el margen de contribución menos el resultado operacional. Y ahí tengo entonces el costo fijo. ¿Cierto? Ese que está ahí obviamente tiene que ser negativo, ¿no es cierto? Me lo sumo ahí. Ahí sí. Y lo mismo acá. Ese es negativo porque son costos, ¿no es cierto?, que van restando. Ahí sí. Ahora, ese de acá lo voy a borrar, porque ese que está ahí debiera ser igual a ese. Pero no lo noté. Eran 14.776.800, claro, como saqué por diferencia. 14.776.800. Lo mismo. Como está con signo menos. Ahí sí. Es lo mismo en realidad. Solamente está, digamos, haciendo para que me quedara con las fórmulas de las restas, ¿no es cierto? La venta menos los costos variables me da el margen de contribución menos los costos fijos me da el resultado operacional, y si a ese resultado operacional le resto el impuesto, me quedaría una utilidad después de haberle restado el impuesto de 10.350.000, que era, ¿no es cierto?, lo que aparece. Ahí tengo entonces la primera respuesta, la letra A, que era, ¿no es cierto?, rehacer el estado de resultados. Ahora, para hacer lo que sigue, el punto de equilibrio, necesito ciertos valores unitarios y no los tengo.
Entonces voy a hacer lo siguiente. Estos son los valores totales, ¿no es cierto? Totales. Y puedo calcular los unitarios sabiendo que la venta son 291.600 unidades. O sea, la venta pero por unidad, es decir, la venta unitaria, entonces sería este dividido por las unidades. ¿Veis? Unidades vendidas. Unidades vendidas. Aquí lo voy a anotar. 291.600. En vez de esa, era esta de acá. No, la J, sino que es acá. Ahí sí. O sea, el precio de venta unitario, 280. ¿Ya? La venta total dividido por las unidades vendidas me da cuánto era el costo de cada una. Acuérdense que la venta y el costo variable siempre va expresado por la misma cantidad de unidades, ¿cierto? Lo vemos acá. Ahí está la fórmula, bueno, también está en todo caso. La fórmula, ¿no es cierto?, de los costos variables y la venta siempre dependen del volumen de ventas. Es decir, si vendo 100 unidades, el costo variable unitario multiplicado por las mismas 100 unidades tiene que necesariamente ser la misma, ¿ya? No puede ser de otra manera. Entonces, ese que está acá, el costo variable total, si lo divido por la cantidad de unidades vendidas, me va a dar el costo unitario, 182. Y por lo tanto, el margen de contribución va a ser, ¿no es cierto?, 98, que debiera ser el 35%. Vamos a ver si es cierto. El margen de contribución en pesos dividido por la venta me da 0,35, que en porcentaje son, ¿no es cierto?, 35%. Está bien. Los costos fijos son los mismos, eso no cambian, ¿cierto? Como son fijos, no dependen del volumen, no van a variar, no van a cambiar. Eso entonces, los datos que necesitaría yo para seguir con el ejercicio. Porque para calcular el punto de equilibrio necesito, como les decía, ¿no es cierto?, el precio de venta unitario, que ya sé que son 280, y el costo variable unitario, los 182. O el margen de contribución unitario, que ya lo tengo, los 98 pesos. Por lo tanto, el punto de equilibrio en unidades va a ser, ¿no es cierto?, esta fórmula que tenemos acá. La cantidad de equilibrio es igual a los costos fijos, es decir, los 14 millones, ¿no es cierto?, que están arriba, los 14.776.800 dividido por el margen de contribución unitario. Es decir, los 14.776.800 dividido por los 98 pesos, que es el margen de contribución unitaria. Y eso sería entonces eso, ahí no por el signo, pues son unidades, y serían 150.784 unidades para estar en el punto de equilibrio. Se vendieron 291. Con 150.784 unidades, la empresa estaría en su punto de equilibrio, es decir, no ganaría ni perdería nada. ¿Está de acuerdo en que son unidades? Y el punto de equilibrio, la venta de equilibrio, sería, ¿no es cierto?, de acuerdo a la fórmula que tengo acá abajo, dos formas de calcularlo. La más simple, multiplicar estas unidades por el precio, que era 280, o la otra,
que también lo tengo porque acá tengo la razón de contribución, dividir los costos fijos por la razón de contribución. Vamos a la cantidad de equilibrio por el precio, o la otra forma de calcular la venta de equilibrio es igual a los costos fijos divididos por la razón de contribución. O sea, la cantidad de equilibrio, 150.764 unidades por 280 pesos, que es, ¿no es cierto?, el precio de venta, o los costos fijos, que serían los 14.776.800 divididos por el 35%, que es la razón de contribución. Se supone que de las dos maneras debería llegar al mismo resultado. Veamos si es cierto. Las unidades del punto de equilibrio multiplicado por el precio de venta, o los costos fijos divididos por la razón de contribución. Lo vamos a anotar con el mismo formato para ver si son exactamente iguales, y precisamente si son iguales. 42.219.429. Lo estoy haciendo de las dos maneras para comprobar de que llego a lo mismo, pero obviamente puedo utilizar cualquiera de las dos, la que se me haga más fácil. Entonces, el punto de equilibrio en unidades, 150.000, en valores, 42 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago este estado de resultado, ahí, ¿no es cierto?, el resultado debiera ser 0. Vamos a ver si es verdad. Vamos a comprobarlo. Obviamente ese valor no va, y ese tampoco. Veamos, me dice que la venta, ¿cierto?, sería igual a eso que está ahí. El costo variable debiera ser igual a las unidades por el costo variable unitario. Por los 182. El margen de contribución es igual a la venta menos el costo variable. Como está con signo menos, tiene que ser ya, ahí sí. Y el costo fijo, que está acá, lo copiamos ahí, y obviamente al restar, ¿cierto?, me da 0. Entonces sí está bien el punto de equilibrio por esa cantidad, ¿cierto?, de unidades, o por ese valor en pesos. ¿Ok? Listo. La letra B. La letra C me pide qué cálculo hay que hacer acá. Dice calcular la cantidad que debe producir y vender para obtener una utilidad después de impuestos de 12 millones. Después de impuestos. En este caso entonces yo tengo que utilizar esta ecuación, pero como me dicen después de impuestos, entonces le agregamos el resultado después de impuestos, el resultado, pero dividido por 1 menos la tasa de impuestos. ¿Ya? 1 menos T es 1 menos la tasa de impuestos. ¿Cómo quedaría? Vamos a copiar acá. Las ventas deberían ser igual a los costos variables más los costos fijos más la utilidad. Esto es el resultado de la utilidad. Positivo. Si fuera menos la pérdida, ¿cierto?, sería con signo menos, el resultado sería el signo menos que aparece aquí, porque acá tengo un signo más o un signo menos. Más para la utilidad, menos para la pérdida. Pero como me están hablando de una utilidad, entonces más. Pero como dice utilidad después de impuestos, entonces esa utilidad se divide por 1 menos la tasa de impuestos. Esa sería la fórmula que tengo que utilizar. La venta siempre es el precio
por la cantidad. Los costos variables son el costo variable unitario por la misma cantidad, más los costos fijos, que como están fijos se utiliza el valor que me dan, que en este caso son esos 14 millones y tanto, más la utilidad dividido por 1 menos la tasa de impuestos, y la tasa de impuestos 25%. Como aquí estamos trabajando en forma decimal, entonces se anota, ¿no es cierto?, unos menos 0,25 en vez de 25%, que en fondo es lo mismo. ¿Cómo me quedaría entonces si empiezo a reemplazar los valores? La pregunta es calcular la cantidad, por lo tanto la Q, la cantidad, va a ser la incógnita. El precio ya lo tenemos, los 280. Entonces me va a quedar 280 pesos, ¿cierto? Voy a poner con signo pesos para identificarlo como un precio, por una cantidad que no conozco. Debería ser igual a el costo variable unitario, 182, por la misma cantidad que no conozco, más los costos fijos, que son los 14 millones, $776.800, más, dice, para obtener una utilidad después de impuestos de 12 millones. Entonces, 12 millones dividido por 0,75, que es el resultado de 1 menos 0,25. Ya, veamos entonces cómo quedaría acá. 280 menos 182, 98. Me quedaría aquí, sería, que en todo caso es lo mismo que el margen de contribución que calculamos acá arriba, ¿cierto? Serían 98 Q. Me estoy saltando un paso, me voy a hacer mejor completo por si acaso. 280 Q igual a 182 Q más, eso no cambia, 14.776.800 más los 12 millones dividido por 0,75, eso me da 16 millones. Ahora paso los 182 al otro lado, me va a quedar 280Q menos 182Q igual a los 14 más los 16. Esos son 30 millones, sumado, ¿no es cierto?, al tiro, 30 millones 776.800. Esta cosa ahí. Y ahora recién, ¿no es cierto?, 98Q van a ser igual a los 30 millones 776.800. Por lo tanto, Q va a ser igual a esos 30.776.800 dividido por 98. En definitiva, la cantidad que debería vender, ¿no es cierto?, para obtener lo que se espera, debería ser, voy a anotar ahí para hacerlo con la calculadora, o sea, con el Excel directo, los 30.776.800 dividido por 98. Esa cantidad debería venderse, ¿no es cierto?, para obtener la utilidad esperada. Acuérdense que como es cantidad son unidades, ya, para ganar, dice, 1 millón después de impuestos. Entonces voy a reemplazar en el formato después de impuestos, por lo tanto hasta aquí abajo, ¿no es cierto? Para comprobarlo, recomendable hacer esto
para asegurarse que está bien hecho. Las ventas, ya estoy vendiendo a 280 pesos, entonces va a ser la cantidad que me están diciendo multiplicada por los 280, ¿cierto? 280 pesos por la cantidad que me da el resultado de la ecuación, debería ser esa cantidad de millones de pesos, 87 millones. Los costos variables van a ser igual a la misma cantidad de unidades, ¿cierto? La misma Q, por lo tanto la misma cantidad de unidades por el costo variable unitario, por 182, ¿cierto? Ahí está, por 182. Eso me da hasta ahí un margen de contribución de 30 millones. Los costos fijos, ¿cierto? Ahí están los costos fijos, o aquí como quieran, son los mismos. Y eso me da un resultado operacional de 16 millones, que era lo que habíamos calculado acá. Está bien. Y si a eso le resto el 25%, esto por el 25% que es el impuesto a la renta, 4 millones. Negativo, ¿no es cierto? Porque lo estoy restando un impuesto. Y eso me va a dar entonces en definitiva los 16 menos los 4 millones, 12 millones. Que era lo que me pedían, ¿no es cierto?, calcular para ganar 12 millones después de impuestos, o sea, después de restar los impuestos. Está bien entonces. La letra D es distinto por la forma como me entregan la información en relación a la anterior. La letra D me dice calcular el precio de venta si la empresa desea mantener el resultado del punto anterior, es decir, ganar los mismos 12 millones después de impuestos o los 16 antes de impuestos, y trabajar a un 85% de la capacidad instalada. O sea, el 85% de los 400.000 pesos sería, de 400.000 unidades, serían las unidades que yo voy a vender. Pero eso significaría hacer una mantención adicional en producción de 1.400.000. Las unidades van a ser un porcentaje de las 400.000. La incógnita va a ser el precio. Y voy a tener un aumento en el costo fijo de 1.400.000. Ahora, ¿por qué es costo fijo? Porque es un valor fijo que no depende del volumen. Si dijera, y hubo una mantención adicional de tantos pesos por unidad, ahí sería variable porque depende de las unidades. Pero en este caso no depende de las unidades, sino que por el hecho de trabajar a ese porcentaje, gasto 1.400.000 pesos más. Entonces, fijo. Planteamos exactamente lo mismo, ¿cierto? Eso no cambia nada. Es la misma ecuación, digamos, pero cambia obviamente la incógnita. Uno más abajo para que no quede tan junto. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos esto? Ahora la incógnita es el precio, ¿no es cierto? Recién el precio era 2.80, ahora el precio es la incógnita. Entonces me va a quedar precio por la cantidad que no conozco, que van a ser de los 400.000 unidades. Me dice que yo trabaje al 85%. O sea, ¿cuántas unidades serían entonces? 400.000 por el 85%, 340.000 unidades. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? El precio por 340.000 unidades. Eso va a ser igual al costo variable unitario, que es 182 pesos por la misma cantidad de unidades, 340.000, más los costos fijos que ya conocemos, los 14.776.800, más 1.400.000 adicional de costos fijos, más la utilidad. Y aquí me voy a saltar un paso porque como yo ya sé que los 12 millones dividido por eso me da 16, entonces más 16 millones. Por lo demás, chao. Ahí. Aquí
para que me quede más ordenado, voy a separar en esto serían los variables, estos serían los fijos, y por último los 16 millones, ¿no es cierto?, la utilidad esperada. Entonces aquí nomás quedaría, ¿no es cierto?, empezar a despejar. Bueno, 340.000 P, la venta, sería igual a los 182 por 340.000 unidades, y eso me da 61.880.000 más los 14.776.800 más el 1.400.000 da 16.176.800, y más los 16 millones que se espera obtener de utilidad final. Entonces 340.000 P van igual a la suma esa, ¿no es cierto?, los 61.880.000 más los 16.176.800 más los 16 millones. Eso me da 94.056.800. Y si calculamos el valor de P, esto P va a ser igual entonces a los 94.056.800 dividido por 340.000 unidades, y el precio entonces que yo debería vender debería ser ese que está ahí, ¿no es cierto?, 276,64 pesos el precio. Recomendación entonces, ¿no es cierto?, lo mismo de recién, hacer el estado de resultados para ver si es que de verdad llegamos a los mismos 12 millones. La venta va a ser igual a esa cantidad de unidades multiplicada por este nuevo precio. El costo variable va a ser igual a esa cantidad de unidades multiplicada por los 182, o sea, esa que está acá arriba. Y hasta ahí tengo 32 millones. Los costos fijos son, ¿no es cierto?, los costos fijos que traíamos originales, es decir, los 14 millones, pero más el 1.400.000, los 16 millones. Los 32 millones menos los costos fijos me da 16 menos 4, los mismos 12. O sea, está bien con ese precio. Y por último, la letra E. ¿Qué me piden en la letra E? Calcular de nuevo el precio, calcular a qué precio debería vender cada unidad trabajando al 85%, o sea, de nuevo 340.000. Y si se desea obtener una utilidad del 10% de las ventas antes de impuestos, si la materia prima sube 18. El mismo ejercicio, pero con otros datos ahora, ¿cierto?, planteado de otra manera. La ecuación sigue siendo la misma, ¿cierto? La primera, esa primera línea es la misma, pero cómo la vamos a plantear ahora es lo que cambia. ¿A qué precio? Por lo tanto, la incógnita sigue siendo la P. ¿A qué precio es la P? Es la incógnita. La unidad ya sabemos, el 85% de 400.000, o sea, 340.000. Y para obtener una utilidad del 10%, ya no es una utilidad de tanta plata, 12 millones por ejemplo, sino que el 10% de las ventas, y me cambiaría el costo variable, porque dice si la materia prima sube 18 pesos. Entonces, ¿cómo lo plantearemos? La P es la incógnita por, ya sabemos, 340.000 unidades. Eso no cambia, ¿cierto? El mismo nivel de producción. Los costos variables unitarios, aquí tenemos los 182 más los 18 que suben por la misma cantidad de unidades. Esos serían los costos variables ahora, ¿cierto? Los 182 que ya tenía por 340, pero ahora los 182 más 18, que eso me dicen que es lo que va a subir los costos variables, ¿cierto? La materia prima, que es parte de los costos variables. Los costos fijos
No me dice que cambien, como aquí que le he sumado 1.400.000, no me lo dice. Pero como yo ya sé que cuando trabajo al 85% le tengo que aumentar 1.400.000, entonces trabajo con los 16.176.800, porque ese es el costo fijo cuando trabajo al 85%, más la utilidad. Pero aquí en la utilidad me dice para obtener una utilidad del 10% de las ventas. O sea que antes de impuestos, es decir, que esto de aquí, los 16 millones, ¿no es cierto? En vez de ser 16 millones, sea el 10% de lo que voy a tener acá arriba, de la venta. ¿Y cómo tengo planteada la venta? La venta son P por 340.000 o 340.000 P. Entonces, lo que yo quiero es que la venta sea igual a los 340.000 P, esa es mi venta, pero que eso yo lo multiplique por el 10% y que eso sea, ¿no es cierto?, mi utilidad. 340.000 P es la venta y yo quiero ganar el 10% de eso. Por lo tanto, eso que está al final, ¿no es cierto?, es mi utilidad, que es el 10% de la venta. Empecemos a despejar entonces. Tengo 340.000 P, eso es igual a los 182 más 18 me da 200 pesos por 340.000 unidades, me da 68 millones. Más los costos fijos se mantienen, 16.176.800, más el 10% de 340.000 P serán el 10% de 340, 34 P. ¿Cierto? Si la venta son 340.000 P, el 10%, 34.000 P. Entonces ahora habrá que despejar acá. Pasa, ¿no es cierto?, los 34.000 pesos al otro lado de la igualdad. Y eso va a ser igual a los 68 millones más 16 millones 176.800 me da 84 millones 176.800. Y los 340 menos los 34 me da 306.000 P. Por lo tanto, P va a ser igual a los 84.176.800 dividido por 306.000, y eso me da que ese sería el nuevo precio. Entonces la pregunta era ¿a qué precio? A ese precio. Veamos de nuevo entonces si es verdad que al hacer ese cálculo, hasta ahí, porque decía antes de impuestos, ¿no? Antes de impuestos, el 10% de las ventas antes de impuestos, entonces hasta ahí no. Vamos a ver si es verdad que con esos datos me da una venta igual al 10% de la utilidad igual al 10% de la venta. ¿Cómo quedaría la venta entonces? Las mismas 340.000 unidades por ese precio. El costo variable debería ser igual a esa cantidad de unidades, pero por 200 pesos, que son 182 más 18. Ese es menos, ¿cierto? Un costo para que me quedan 25. Y los costos variables, perdón, y los costos fijos son esos mismos que están ahí. Y vamos a ver ahora si es cierto que el 10%. Este dividido por la venta al 10%. El 10%. Está bien entonces. ¿Ok? Ahí estarían entonces resueltos las
5 letras que me piden, ¿no es cierto? Primero hacer el estado de resultado original. Aquí tuve que hacer algunas deducciones con esto de los porcentajes, ¿no es cierto?, para armar los valores. Después el punto de equilibrio, eso es más relativamente fácil, se reemplaza solamente en las fórmulas. Y después, ¿no es cierto?, la letra C, D y E con la misma ecuación siempre. No cambia, ¿cierto? Eso sería entonces el ejercicio 7 del análisis costo-volumen-utilidad.